Mi suegro ingresó al cuarto incorrecto y... No, suegro, se percató, no es su espacio, le respondí con la voz torcida debido al vino y al agotamiento. Pero él no se molestó. Sin más, se arrojó sobre la cama, con ese gesto pausado y agobiante de quien ya no tiene miedo al juicio nocturno. Yo, cautivada por el aroma de su loción y el calor atrapado en las sábanas, tuve que ceder, cediendo el espacio. La estancia emitía un aroma de madera antigua y de las llamas de la chimenea que todavía resonaban en el salón. Desde el jardín, el ruido de una lechuza perturbaba la tranquilidad y en alguna esquina de la vivienda, el anticuado reloj de péndulo emitió un fuerte quejido, como si advirtiera que la madrugada ya se había ido sin descanso. La luz desactivada permitía que la penumbra se despegara de sus luces, descolorando los bordes de los muebles y transformando los cuerpos en simples espectros en la penumbra. El vino me mantenía con la cabeza más allá que en este lugar, flotando en un torbellino de sensaciones confusas. El frío nocturno se infiltraba por la ventana abierta, erizándome la piel justo cuando percibí sus manos, pesadas y tibias, comenzar su trayecto suave y seguro sobre mi brazo. Un escalofrío me inundó completamente. En un gesto reflejo, lo detuve de la mano. «Vamos, sé que estabas a la espera de esto», susurró, con esa voz que parecía más ronca tras unas bebidas. «No te conviertas en la que no desea. He observado tu mirada hacia mí y cómo te muerdes el labio cuando piensas que no te puedo ver. Estoy consciente de que también posees tus necesidades». El aire contenía la promesa de un secreto, de un pecado que no se había expresado. Yo experimentaba el pulso en mis sienes, la sangre agitada por la confusión y el anhelo combinado con la culpa. No tenía idea de qué expresar. Él persistió, ahora más próximo, su aliento lleno de vino y melancolía. ¿Por qué darle tantas interpretaciones al tema? No digas nada, de esta manera no tienes compromiso alguno, ven aquí. Nuevamente me resistí, y mis manos se agarraron a las sábanas como si fueran mi última protección. Sin embargo, un sonido nos derretió. Una voz, ubicada al otro extremo de la puerta, limitó el aire como un cuchillo preciso. «Cuñada, ¿te encuentras bien?» Era la hermana de mi esposo. Su voz resonó nítida y preocupada en el corredor, volviéndome inmediatamente a recordar dónde se encontraba y con quién. Sentí que la realidad me agarraba del cuello y me golpeaba con intensidad. «Bueno, bien, digamos, no», contesté provocando una risa nerviosa. «Ya conoces la situación del vino, que ya está produciendo su impacto». Mi suegro me observó atentamente en el ocaso. Ahora lo pude ver con mayor nitidez, el tenue reflejo de la luna trazaba sus facciones firmes. Me señaló con su mano, moviéndola en el aire como si estuviera espantando a un insecto incómodo. «Dile que se vaya», susurró sin palabras, solo con la acción de sus labios. «¿Podría entrar un momento, cuñada?», insistió la voz del otro extremo. Pasé la lengua por los labios hinchados, experimentando el peso del instante en cada pulso rápido. «Ay, cuñada, no me digas que deseas continuar». «Pues sí», respondió ella con una risa amigable. «Ya ves que todos ya se fueron, incluso mi padre se fue a dormir. Podríamos quedarnos un momento en tu cuarto y después yo también me voy a descansar». El silencio se volvió profundo. No conseguía ver la cara de mi suegro, pero percibía su perseverancia resonando en el aire. Existía un pulso escondido entre nosotros, una cuestión arraigada en el tiempo. Así que, de inmediato, me levanté. «No, cuñada», dije intentando que la voz se sintiera natural. «En realidad te acompaño a la sala. Dame un momento, simplemente me pongo mis zapatillas». Con dificultad me levanté de la cama, sintiéndome la brisa de la noche acariciar mi piel todavía encendida. Mi suegro no pronunció palabra alguna, simplemente me observó, y en ese momento comprendí que lo que estaba por ocurrir quedaría grabado en la memoria, como un cuadro torcido que nadie logra rectificar. «Aquí te estaré esperando», me dijo en voz baja. «No te tardes». Ya había tenido mis años mejores sin nada de nada, y pues no sé, tal vez sea solo yo. Sin embargo, me encendía de manera sencilla, como brasas que solo requieren un soplo de aire para quemar. En ocasiones, experimentaba miedo, ya que me decía a mí misma, con el primero que surja será. No obstante, no lo había realizado.
Algo en mi interior, un reflejo de orgullo o temor, me frenaba. Apenas cumplo 22 años, pero ya sentía la soledad en mi piel como si llevara toda mi vida arrastrándola. Apenas 6 meses había estado con mi esposo antes de que él optara por emigrar al extranjero, prometiéndome un futuro más prometedor. Sin embargo, ya han pasado 5 años y cada vez que le prometía que vendría, siempre encontraba una razón nueva, cada vez más sofisticada. Primero, tuvo que ahorrar más, después de que los papeles no estaban preparados, y porque el trabajo no le permitía desplazarse. De esta manera, la distancia se hizo habitual, el amor un recuerdo difundido, y mi cuerpo un espacio sin indagación. Los rumores llegaron rápidamente. Susurros entre las vecinas, murmullos en el mercado, expresiones entrecortadas que se mantenían en el aire mientras yo transitaba. Se afirmaba que mi esposo ya tenía otra, que la habían visto con él, que ya había reiniciado su vida en su nuevo país. No lo había verificado, pero ustedes conocen la situación. Cuando un rumor se propaga, existe algo de verdad. Entretanto, me quedé residiendo en el hogar de mi suegro. Inicialmente, con la ingenua creencia de que de esta manera mi esposo tendría la certeza de que nadie me tocaría. Sin embargo, la ironía de la vida es cruel, ya que si algo había estado aguardando durante tanto tiempo, si alguien había sido el espejismo que me atormentaba en las noches de insomnio y los días de melancolía, no fue un extraño. No fue un aficionado al ocio. Fue él, fue mi suegro quien acabó saciando mi hambre agobiada, quien traspasó la línea que yo misma había trazado con tanta dedicación, quien me permitió revivir lo que había sido oculto por tanto tiempo. Pero no te vayas aún, te contaré ahora cómo ocurrió todo. Cuñada, desconozco cómo eres tan valiente y fuerte, ya que te conozco y eres una mujer magnífica. Pero, a pesar de que me duele comunicarte esto, la verdad es que mi hermano ya está casado con otra. Haré las cejas y la observé detenidamente, intentando interpretar en sus ojos algún indicio de que me estaba diciendo mentiras. «Pero, ¿qué estás diciendo, mujer? ¿Es serio o es que no te gusto?», respondí con confianza, experimentando como un calor inusual me inundaba por el pecho. Ella exhaló y se aproximó más, apoyándome el brazo en el cuello con una delicadeza que me sorprendió. «No, niña, eres consciente de que te amo mucho y lo último que deseo es verte padecer. No me alegra esto». Al enterarme, tenía la intención de decirle esto de inmediato, pero mi padre me pidió que no lo hiciera, que esperara un poco más. Es posible que él te lo comunicara, pero considero que no ha cumplido con su compromiso. Desprendí su abrazo con rapidez. Un leve mareo me hizo deslizarme, pero me mantuve firmemente en la orilla de la mesa. El aroma del vino y el dulce perfume de mi cuñada estaban presentes en el aire. Mi voz se torció cuando pregunté, «¿Cómo puedes sentirte tan segura?». «Porque lo he observado con mis propios ojos en fotografías», sostuvo ella con pesar. «Cuñada, ese fue el motivo por el cual le solicité a mi hermano que nombrara la casa que edificaron. Es mi deseo sincero que vivas allí y que completes tu vida. A pesar de todo, realmente me dolería que te marcharas de esta casa, ya que sabes que te amo como si fueras una hermana». Me sentí como si el mundo se me cayera. Un ruido distante, similar a un zumbido, se alojó en mis oídos. Todo empeoró y por un instante mi respiración se entrecortó. El cristal de la copa que sostenía en mi mano tembló, reflejando la luz de la lámpara del salón en fulgores de luz. En mi pensamiento, una concepción sombría tomó forma. Pensé, entonces yo le otorgaré aquello que más le duela. Finalmente, su padre se encuentra en mi cuarto y yo se lo voy a entregar a él sin compasión. Levanté la mirada con resolución y apreté los labios. Le pedí a mi cuñada con firmeza, mejor si era de algo más fuerte. Sin realizar cuestionamientos, ella sirvió el vino en un vaso de gran tamaño y lo deslizó hacia mí. Tomé la copa con las manos temblorosas y, sin dudas, la extendí hasta el fondo. La llama del vino me incendió la garganta y se propagó como un fuego líquido hasta mi estómago. Cerré los ojos por un instante, experimentando la sensación de que el calor se propagaba por mi organismo. En ese momento, oímos pasos inciertos en el corredor, un leve arrastre de suelas contra el suelo que rechinó con el peso de quien se aproximaba. Regresé y descubrí que era mi suegro.
observaba con el cabello torcido, la camisa mal arreglada y las manos en el rostro, como si tratara de eliminar alguna huella de culpa o agotamiento. La lámpara del corredor emitía una luz tenue que le proporcionaba un aire espectral. ¿Qué sucedió aquí?, inquirió, oscilando suavemente, con la voz profunda y los ojos cerrados. Yo experimentaba un nudo en la garganta. Las sienes estaban golpeadas por la sangre y apenas conseguí mantener su mirada. Al principio no expresé nada, pero cuando sentí su inquietud impactarme, las lágrimas se derramaron sin que pudiera frenarlas. ¿Qué te sucede, amada nuera? Su tono mostraba una dulzura alterada, sin embargo, en sus pupilas resonaba una curiosidad inusual. Estoy en un sitio donde no me valoran, expresé con un hilo de voz, donde no consideran que también soy una persona. Por eso me ocultó lo que su hijo hizo, por eso le tenía más importancia él que yo. Sin embargo, quizás si fuera mi hijo también actuaría de la misma manera. Mi cuñada se sintió incómoda al lado mío y sin darle mucho tiempo de reflexión, le agarré la mano como si esa mínima muestra de respaldo pudiera mantenerme. Me volteé hacia ella, con la resolución angustiosa de alguien que solo consigue mantener el balance sobre la cuerda floja. Cuñada, ¿me permitirías quedarme en tu cuarto? No deseo dormir en soledad. Mi suegro la miró con dureza a su hija. ¿Por qué se le comunicó? Su voz se transformó en un murmullo envenenado, como si aguardaba una respuesta que lo calmaría. Mi cuñada tomó un respiro profundo, observándolo con coraje, y observé en su cara una combinación de resignación y orgullo. Ya no podía más soportar esta verdad que me estaba agobiando. Es su derecho conocer la verdad. Es una mujer que merece ser valorada, y si mi hermano no logró apreciarla, allá él. Se aproximó a mí, me agarró del brazo y sin esperar más comentarios, me condujo hacia su cuarto. El sonido de nuestros pasos en el suelo resonó en el pasillo, acompañado del largo y agotador suspiro de mi suegro, que permaneció inmóvil en la penumbra, con su propia culpa sumergiéndole el pecho. Al despertar, intenté sostener la noción de que todo había sido una pesadilla, un espejismo generado por el peso del vino y la ansiedad. Sin embargo, la luz brillante que penetraba las cortinas desgarradas no me permitía equivocarme. La realidad estaba presente, incrustándose en mi pecho como una espina. Mi esposo me había sustituido por una distinta. El dolor parecía un cuchillo que se torcía dentro de mí, más agudo que la resaca que me mantenía la cabeza encogustada y la boca seca como ceniza. La sed me atormentaba, pero lo que realmente me atormentaba era el desdén, el conocimiento de que él había proseguido con su existencia mientras yo me encontraba prisionera en esta angustia. Me puse de pie con cautela, sin hacer ruido, experimentando el peso de mi cuerpo como si estuviera arrastrándome un cúmulo de piedras. Mi intención no era despertar a mi cuñada. La observé detenidamente y estaba ahí, adormecida con la boca entreabierta, la respiración profunda y los cabellos irregulares en la almohada. Su cara resplandecía con una combinación de humedad y tranquilidad, como si la tormenta de la noche previa no la hubiese impactado. Observé esa serenidad. Salí de puntillas, experimentando el crujir de la antigua madera bajo mis pies descalzos. El pasillo se encontraba en penumbras, únicamente iluminado por los primeros fulgores de luz que se filtraban por las ventanas. Todo en la vivienda sentía un aroma a noche desvelada, a vino y melancolía. Al llegar a mi cuarto, empujé la puerta con cautela, como si temiera toparme con los vestigios de mi propia desdicha. En ese lugar se encontraba mi cama, un caos de sábanas torcidas y cojines desplomados. Parecía el escenario de lucha de mis propios sentimientos. Me aproximé y me acurré en la orilla, experimentando el peso de la soledad en mis hombros. Mi imagen en el espejo del tocador me devolvió la mirada de una mujer desconocida, con un rímel largo, labios deshidratados y ojos abiertos debido a tanto llorar. Cerré los ojos y inhalé profundamente, persiguiendo la energía en algún rincón de mi espíritu. Sin embargo, lo único que hallé fue el eco de una realidad que ya no podía negar. Él había partido y yo seguía aquí, tratando de unir los fragmentos de mi propia vida. Caminé hacia el espejo, ese antiguo y alto con marco dorado que había presenciado reflejarme numerosas veces. Observé minuciosamente mi imagen, el cabello desordenado que cayó sobre mis hombros descubiertos, la piel todavía caliente debido al calor de las sábanas,
y la silueta bien trazada que la naturaleza me había proporcionado con generosidad. Me quedé ahí, observándome detenidamente, experimentando el peso de los años que había dedicado a esperar por alguien que ya no regresaría. Este fruto, este anhelo contenido, y sin ninguna persona que lo recolectara. Suspiré intensamente, disminuí mi mirada y observé en mi blusa unas marcas de la cena de la noche pasada. Me lo quité con un gesto de molestia, dejándolo caer en un montón de tela arrugada. Busqué algo confortable en el armario, pero justo entonces me detuve. La vivienda se encontraba en un silencio sepulcro, no existía más sonido que el de mi propia respiración. No hay pasos, no hay puertas que se abren, solo el susurro lejano del viento que se filtra por las rendijas de las ventanas. Me acerqué al pecho, experimentando los ritmos de mi corazón, y justo en ese momento, un pensamiento atravesó mi mente como un fulgor. Estoy convencido de que hoy es tu día de fortuna. Sin reflexionar más, me despojé de todo lo que portaba y busqué en el cajón el camisón de encaje negro, que no era más que una sugerencia, una fina malla transparente que solo cubrió un poco. Pasé la tela por mi cuerpo con delicadeza y permitió que la tela se adhiera a mi piel. Tomé el peine de marfil que reposaba en la cama y me deslicé los dientes entre las hebras oscuras de mi cabello, dejándolo suelto y desnudo. Después me dirigí al baño, abrí el grifo y dejé que el agua se escape por un momento antes de cepillarme los dientes con cautela. Cuando concluí, me miré por última vez en el espejo, tomé un profundo respiro y sonreí. Con pasos suaves y tranquilos, abandoné la habitación y paseé por el corredor. Voy emergiendo en la penumbra, siguiendo la senda que me conduciría hasta el cuarto de mi suegro. Me latía tan intensamente el corazón que creí que se me escaparía del pecho. Una intensa sensación ascendía por mi garganta, como si una fuerte fiebre se hubiera tomado control de mí. Me quedé frente a su puerta, experimenté el frío del suelo bajo mis pies calzados, expulsé saliva y acariñé suavemente la puerta que se encontraba entreabierta. Un suave chirrido me acompañó mientras deslizaba mi cuerpo dentro, cerré la puerta y el diminuto clic resonó en el cuarto como un disparo en la tranquilidad de la madrugada. Mi suegro se desplazó en la cama, agitó el ceño y abrió los ojos de forma constante al verme allí, solo iluminado por la tenue luz que se filtraba por la ventana. Su respiración se intensificó, como si tratase de corroborar que no se trataba de una alucinación de su sueño. Mi mano se levantó gradualmente y puse mi dedo en mis labios, indicándole con un gesto que mantenga silencio. Con una voz ronca y baja, casi confundida con el zumbido del ventilador en la esquina de la habitación, le sugerí que se desplazara un poco hacia allá. Él, sin ralentizarse ni deshidratarse, deslizó su cuerpo hacia un costado, sin apartar sus ojos de mí. En sus labios surgió una sonrisa ladeada antes de murmurar: «Esta fecha no se va a olvidar nunca». Sin más, se sumergió en su propio universo, con una resolución que alarmaba tanto al colchón como a mi propia conciencia. Las sombras bailaban por las paredes, y el eco del anticuado reloj de péndulo en el salón señalaba el transcurso del tiempo como un observador mudo de lo que ocurría allí. Sin embargo, días más tarde, cuando la adrenalina ya no inundaba mi criterio, opté por irme a vivir a la vivienda que mi esposo había edificado. Exactamente necesitaba mi lugar, mi propia realidad, alejándome de la maraña de sentimientos que me encierran. No obstante, a veces mi suegro me visita. Cada vez que atraviesa la puerta con esa mirada comprensiva, estoy consciente de que mi relato todavía no ha concluido. Pero a pesar de que aún lo acepto con placer, ya estoy en la búsqueda de algo más. Deseo agradecerte por escuchar y dedicar tiempo a mis historias, y antes de despedirme, quiero sugerirte que te suscribas a mi canal y que pongas en marcha la campanita, sin olvidar oprimir el pulgar arriba, como evidencia de que ha sido de tu gusto. Un abrazo profundo de tu amiga Lucy, hasta el próximo encuentro.